Buenas noches. Los resultados de las elecciones madrileñas no son extrapolables a lo que vaya a pasar en Murcia o España dentro de 2 años, porque condicionan muchas cosas que no tienen por qué parecerse, como las circunstancias de la crisis o los liderazgos de los candidatos. La propia Ayuso ha dicho que es consciente de que parte de sus apoyos son prestados, pero sin duda tienen muy importantes repercusiones nacionales y muchas cosas han empezado a cambiar. En realidad, empezaron a cambiar cuando el PSOE decidió hacer vicepresidente a Pablo Iglesias y apoyarse en los referentes separatistas. El líder morado ha abandonado la política ante el rechazo que provoca incluso entre los votantes de izquierdas, pues también en muchos votantes socialistas ver cómo su partido se ha dejado convencer por él es importante. Y Pedro Sánchez y Gabilondo lo sabían, y ahora más, que su apuesta debe ser la de un partido fuerte, líder de centro, que se ha quedado huérfano e izquierda y alejado de radicalidades y sumisiones. Lo ocurrido en Madrid se inició en Murcia con las mociones de censura, pero las activaron en Madrid PSOE y Ciudadanos, y el boomerang les ha llegado. El PSOE ha ganado la alcaldía de Murcia, pero ha quedado debilitado en la comunidad y ha fracasado en Madrid, y Ciudadanos ha desaparecido del gobierno de la primera e incluso de la Asamblea de Madrid. Algo no previeron bien. Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Hoy nos acompaña Francisco Javier López, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Noches. Habrá que analizar muchas cosas de las que han ocurrido y de las que seguramente están hablando en los comités, y algunas nos dicen y otras no tanto. Vamos a intentar nosotros comentar algo al respecto. Víctor Meseguer, Víctor, bienvenido, buenas noches. Bien hallado siempre. Gracias. Y Joaquín Asparren, Joaquín, un placer. Hola, ¿qué tal? Contar contigo Gracias esta por la noche invitación. de nuevo. Yo decía, Francisco Javier, ahora, después de los primeros análisis en la rueda de prensa, cuando acabaron en Madrid, ya se sabían los resultados, ha dado paso a las reuniones de los comités ejecutivos y luego en las comparecencias. ¿Alguien dice todo lo que se cuenta dentro? ¿En qué partido crees tú que se están comentando más las cosas de manera más o menos intensa? Y luego lo que nos trasladan, pues no necesariamente es así del todo. Pues de lo que nos trasladan, yo creo que lo que más no podemos creer es desde Más Madrid, porque muestran por un lado su entusiasmo y su satisfacción por los resultados que han obtenido, pero su pesimismo por no haber logrado desde las fuerzas de izquierda sumar una mayoría para que Díaz Ayuso no se mantuviese en el poder. Desde el Partido Popular, que es el gran partido vencedor, obviamente nos están contando lo bueno tal, pero habrá que ver hasta qué punto es extrapolable la victoria de Díaz Ayuso, que no deja de ser, como se comentan los mentideros, una estrella pop dentro del mundo de la política, que no tiene el Partido Popular a nivel de otras regiones ni a nivel nacional ninguna figura emergente como ella. El Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, todo lo que nos han dicho o es mentira o la capacidad de autocrítica que tienen, francamente, es escasa. Bueno, Podemos ha sido muy transparente también, ¿no? Bueno, Podemos ha sido muy transparente porque no le ha quedado... si tú te lo juegas todo al rojo y te sale negro, es que te lo has jugado todo. Y fue la apuesta del todo por el todo de Pablo Iglesias, y es que después de los resultados, por mucho que subiese, que tampoco es que subiese tanto, el batacazo ha sido tremendo. Es que ha sido la cuarta fuerza política en barrios como Puente de Vallecas, Villaverde, Villa de Vallecas, Carabanchel, Usera, y en municipios como Leganés, Getafe, es decir, si en todo el cinturón rojo, tanto de los barrios como de las ciudades que circundan Madrid, el batacazo ha sido tremendo, a Pablo Iglesias no le quedaba otra. ¿Qué te sorprende a ti, Víctor? Nos queda Vox, sí, que también concurría a las elecciones. Y digo que también concurría a las elecciones porque ha pasado ahí un poco como de soslayo, aunque ahora trataron en la noche electoral de montarse a caballo ganador y demás. La prueba es que, sin embargo, quiero decir, la prueba de que ha habido una concentración de voto útil en torno a la figura de Díaz Ayuso es que Vox sí
ha subido porcentualmente un poco, pero si no recuerdo mal, han sido escasamente 100, no llegaba a 100.000 votos más que las elecciones anteriores, con lo cual tampoco es que puedan sacar demasiado pecho porque su apuesta era muy grande y no... ¿Qué te ha sorprendido, Víctor, a ti de estas elecciones? No me han sorprendido muchas cosas. De hecho, yo una semana antes en el diario La Verdad publiqué un artículo en el que hablaba del triunfo, la ascensión, le llamaba, de Isabel Ayuso, y hablaba del sorpaso de Más Madrid. Era la previsión que yo tenía. De hecho, la noche de cierre electoral, yo suelo ser bastante abierto en estos temas de procesos políticos y me escuché sinceramente el cierre de meeting de Isabel López Ayuso. Me pareció un meeting ganador, una mujer que iba a ganar. Tuve dificultades porque conecté cuando estaba Pedro Sánchez en el meeting del PSOE y me vi entero el de Rejón y la candidata de Más Madrid. Me pareció una intervención brillante. Yo creo que hay muchas claves, es decir, y una de las claves, Antonio, quizás, porque en los temas politológicos Francisco es más experto que nosotros, pero mira, yo creo que también hay claves psicológicas. Hemos pasado una crisis tremenda, la gente está harta, está cansada, estamos ya de mascarilla, de distancia social y si analizáis la historia en todos los momentos de shock, la gente necesita romper en algún momento, salir con un discurso esperanzador, por lo de Esperanza Aguirre será, romper con el pasado y creer que el futuro viene de cara. Y yo creo que ese escenario, nos guste más o nos guste menos, lo ha escenificado Ayuso. Lo ha significado ella, da esa sensación de yo no voy a cerrar Madrid, porque mira, en España se está fabricando un gran discurso de los cuidados, ahora que está tanto de moda de la política de cuidado. Errejón siempre habla de los cuidados de las personas e Isabel, es López Ayuso, que tengo sí, Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso habla de los cuidados de los hosteleros, de las pymes, de los taxistas, de la economía. Son cuidados, ¿eh? Yo creo que ese ha sido el gran éxito. Yo creo que en las elecciones de Madrid han ganado las dos grandes políticas de cuidado, dos políticas en positivo. Es decir, la candidata además, yo no le vi un mal gesto, no le vi una mala mueca. Y luego yo creo que el PSOE ha planteado un discurso... Primero, un discurso que se lo ha marcado la Moncloa, y eso está feo, eso no está bien. Es decir, el señor Gabilondo tendría que haber marcado distancia frente a la Moncloa. Y un discurso que o bien es propio del siglo XIX, del siglo XX, o todo lo más del año 77, era un discurso que iba a la contra de. Es decir, al PSOE no se le veían ganas de ganar, sino ganas de que no ganase la derecha. Dice, bueno, tienes que salir a ganar, tienes que salir con ánimo de victoria, y no lo hizo. Dicho esto, no le quiero restar ni un ápice a la victoria de la señora Ayuso. Yo sí te digo que no es tan extrapolable al resto del Estado, por dos razones. Porque aunque Isabel Díaz Ayuso es clavaica, López Mira, es verdad que son dos personajes clavados, pero hombre, alguna diferencia hay, ¿verdad? Lo digo con ironía. No creo que ese arrastrón que ha tenido Isabel Díaz Ayuso lo pueda tener, por ejemplo, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que con la que le viene no le viene mal tampoco. Y en segundo lugar, porque el sistema electoral en España, esto es el negociado de Javier, tenemos provincias con 3 diputados, y ahí la cosa está clara, son 2 para uno y 1 para otro. El sistema electoral español, que es un tema entre mayoritario y proporcional, en algunos sitios, es una mezcla, ahí no tiene cabida Más Madrid. Más Madrid tiene cabida como partido verde, partido transversal, partido progresista. Para mí es un lujo que esta fuerza haya crecido en Madrid, pero tiene sentido en una gran ciudad y en una gran región como Madrid. No tiene tanto sentido en Ávila. En Ávila los 3 diputados eran 2 para uno y 1 para otro. Por seguir un poco la línea de argumentar lo que apuntaba Víctor, yo creo que efectivamente la sorpresa positiva de estas elecciones la daba Más Madrid, los de Íñigo Errejón, pero yo creo que esta formación tiene un recorrido, digamos, limitado, entre otras cosas porque la política, digamos, ecosocial en la que se apoya es una política que va a costar digerir por buena parte del electorado del país, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué recorrido tiene y vamos a ver cuál es el nivel de entendimiento con Podemos, porque en el fondo la filosofía sigue siendo la misma de Podemos, con, digamos, ese baño más de carácter ecologista, de carácter más de políticas sociales, más transversal, pero el ancla donde se fija esta formación es la misma de Podemos, no hay que perder esa perspectiva. Por otro lado, a mí me ha sorprendido que Ciudadanos no haya hecho ningún tipo de autocrítica. Estamos en el lugar correcto, decía Arrimadas, y de aquí hacia dónde, hacia el abismo o hacia la recuperación.
Claro que un dirigente político ya decía que hace tiempo, me decía que esto de emplear el término autocrítica queda muy bien de puertas para afuera, pero claro, de puertas para adentro hacer autocrítica significa que la directiva de esa formación lo primero que tiene que hacer es irse a su casa, con lo cual es muy difícil de hacer autocrítica de verdad, de la buena y de puertas para adentro. En cuanto al Partido Socialista, yo creo que salió con un candidato en el que no creía la Ejecutiva Federal, era un candidato que no había otro mejor, y el problema que tienen los socialistas en Madrid es que no tienen candidatos alternativos a Ángel Gabilondo, tendrán que buscarlos, tiempo tienen, 2 años para las próximas elecciones. Y luego, bueno, eso de la vicepresidenta Carmen Calvo diciendo que les ha sorprendido los resultados porque no se los esperaban, bueno, hasta ahí está muy bien. Ahora, que añada a continuación que el electorado madrileño, buena parte de él, por unas cervecitas y unos berberechos, es capaz de votar a Isabel Díaz Ayuso, y que los socialistas no están en ese discurso porque ellos van desde la razón y desde los programas, es una manera muy peyorativa de tratar a buena parte del electorado de Madrid, por no hablar ya de Juan Carlos Monedero, ¿verdad?, y sus cosas. Y en cuanto al Partido Popular, hombre, tiene que calibrar estos resultados, que no se les venga a la cabeza, que están en un subidón ahora mismo, porque es lógico, han ganado de manera aplastante la Comunidad de Madrid, pero si se giran un poquito y miran a las elecciones catalanas, no fue lo mismo. Hay autonomías donde el Partido Popular, País Vasco, es prácticamente residual. Optar a convertirte por sí mismo en la auténtica alternativa en estos momentos al Partido Socialista en el país, hay mucho que trabajar. Antonio, en lo que ha dicho Joaquín hay 2 temas importantes. Cuando ha hablado de Más Madrid y de Podemos, en Más y Madrid y Podemos, que lo ha definido muy bien Joaquín, el gran problema era un conflicto personal entre el macho alfa, que era Pablo Iglesias, y Errejón, que era, digamos, una persona con otro talante. Fuera Pablo Iglesias, no tiene sentido ya que estos 2 partidos anden muy lejos, es decir, porque había un problema personal, no era un problema político, de dimensión política, era un problema personal. Bueno, depende, porque Pablo Iglesias ya ha dicho que su sustituta debe ser Yolanda Díaz. Pero Ione Belarra dice que quiere ser ella. Pero ¿sabes qué pasa? Díaz. No puede, que es militante del Partido Comunista. Sí, porque los estatutos de Podemos dice que tiene que ser afiliada de Podemos durante al menos 6 años, y esta señora... No llega. Es que ni siquiera lo es todavía. Además, si te vale algo, si yo el día... Un momentito por terminar, pero luego dice Paco, y también estaba Vox. Bueno, de Vox... Yo de Vox también. Lo único por comentar, y perdona, Víctor, simplemente apuntar que en relación a lo que estaba comentando el Partido Popular y de ese éxito, yo creo que en las elecciones de Madrid ha habido mucho votante de Vox que ha prestado su voto a Isabel Díaz Ayuso porque la ha considerado muy próxima. Ella decía ayer, hoy mismo, que ella sabe que una parte de su voto es prestado, pero si se refiere a Ciudadanos o a Vox. Claro, ese voto en unas generales, ese voto, ¿dónde va? ¿Se queda en el Partido Popular o vuelve a Vox? Y yo luego en ese tema que tú planteabas, yo me acuerdo en la etapa que a mí me tocó ejercer responsabilidad en algún momento de tipo política o social, que al día siguiente de dejar el poder yo decía hay que hacer esto y me decían sí, mañana a las 6, es decir, que lo que diga Pablo Iglesias deja de tener sentido. Es decir, cuando tú dejas el poder te das cuenta que la gente que te saludaba por la calle se cambia de acera. Hay otro tema para mí importante, que es una torpeza del millón, el famoso cordón sanitario con Vox. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho en este programa 1 y 1000 veces. Vox es un partido de gente cabreada con el PP, donde se refugian, nostálgicos, hiperventilados, pero básicamente son cabreados del PP. Si Salvador Illa no hizo cordón sanitario con Vox, ¿por qué lo hacen en Madrid? Digo, Salvador Illa es del PSOE, es del PSC, ¿no? Y Salvador Illa plantea unas elecciones en Cataluña que no le salieron mal, donde él no hizo cordones sanitarios. Vamos a ver, decía Joaquín que no tiene el mejor candidato, pero es que aparte de no tener el mejor candidato, al candidato le hemos visto empezar la campaña diciendo con Pablo Iglesias, vamos, ni a la esquina, y le hemos visto decir un debate, nos quedan 15 días para ganar. ¿Quién era el guionista? Era Iván Redondo. Da la sensación de que este hombre ha estado muy presionado por el equipo de gabinete de la Moncloa. Y eso no es bueno para la ciudadanía. Seguro que ya lo han visto ustedes, pero vamos a ver brevemente el gráfico con esos resultados que se producían y la comparativa respecto de la legislatura, de las últimas elecciones, hace 2 años. Por cierto, que ahí ven ustedes la diferencia, la subida del Partido Popular de 30 a 65 diputados, Vox que ha crecido 1, Ciudadanos que tenía 26 y que ha desaparecido, el Partido Socialista que de 37 pasa a 24, Más Madrid de 20 a 24 y Unidas Podemos de 7 a 10. Por cierto, que dentro de 2 años volverá a haber elecciones autonómicas en Madrid, sí. Francisco Javier, que eso hay gente que dice, bueno, ya dentro de 4, no, son dentro de 2.
En el caso de las autonomías no históricas, es decir, que no sean País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, que son las del 151, el resto, desde que se reformó la ley, se les permite a los presidentes autonómicos disolver las asambleas regionales, los parlamentos autonómicos, pero por el tiempo que quede de legislatura hasta el primer domingo de mayo, en la que debe celebrarse las elecciones, llamémosle ordinarias. Es decir, en Madrid ahora mismo sabemos que el último domingo de mayo dentro de 2 años, de 2023, se realizarán elecciones, al igual que en la región de Murcia, que en el hipotético caso, que aquí tanto se habla, que alguien pulse el botón rojo y convocase elecciones, el 20, lo que sea de mayo de 2023, habrá elecciones igualmente. Bien, hemos pedido declaraciones para este programa a políticos murcianos que están allí en Madrid, en el Congreso o en el Senado. Vamos a escuchar a uno que además tiene un alto cargo dentro orgánico en el Partido Popular y que ha sido el artífice, bueno, se le ponía en duda de qué podía pasar con su futuro, cómo hacía las cosas después de las elecciones, los resultados de Cataluña, pero ahora se le alaba dentro de su propio partido y el entorno también, por cuál ha sido el resultado de las mociones de censura en Murcia, que han sido muy favorables al Partido Popular, lo que al final ha ocurrido, y lo que ha sucedido en Madrid. Hablo del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que nos ha atendido para dar su opinión aquí en este programa, en el debate. Yo creo que lo que se ha visto en estas elecciones en Madrid es 2 cosas. La primera, creo que los promotores de la moción de censura en la región de Murcia, los partidos promotores, han sufrido un duro golpe. En primer lugar, el Partido Socialista, que hemos visto cómo ha sido superado por Más Madrid, por la extrema izquierda. En segundo lugar, el Partido Ciudadanos, que hemos visto cómo ha perdido toda su representación en un territorio tan importante como Madrid. Y en tercer lugar, Podemos, como su líder y vicepresidente del Gobierno hace apenas un mes, hoy está fuera de la política, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que también hay una lectura en clave de gestión de la pandemia. Se confrontaban 2 modelos de gestión de la pandemia, uno que es el de Pedro Sánchez, con alta incapacidad para anteponerse a las dificultades, para prever escenarios complicados, para anticiparse al cierre de los colegios, al cierre de las fronteras, como se hicieron muchos gobiernos autonómicos, y por otro lado los modelos del Partido Popular, y en este caso también de Fernando López Miras, no solo de Isabel Díaz Ayuso, sino que se ha visto cómo se han reforzado esas decisiones valientes que se han tomado y ese control de la pandemia que nos hace, por ejemplo, hoy en la región de Murcia, disfrutar de la nueva normalidad. Creo que en un territorio como Madrid, que es la capital de España, que es la comunidad autónoma de las más importantes, la locomotora económica y donde están todos los ministerios, que el hecho de que el Partido Socialista haya sido superado por su rival, que hoy el Partido Socialista no sea la alternativa en Madrid, quiere decir que el gobierno de Pedro Sánchez está claramente en retroceso en cuanto a apoyo popular, ¿no? Creo que deberían de hacer una reflexión sobre lo que significa meter a los radicales de izquierdas en su gobierno, como ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, y es evidente que también estas elecciones de Madrid validan la estrategia de Pablo Casado desde que asumió la presidencia del Partido Popular hace casi 3 años. Efectivamente, en Murcia comenzó todo, ¿no? Querían desestabilizar uno de los gobiernos que mejor estaba funcionando y, de hecho, ahora sabemos por qué querían hacerlo, ¿no? Vimos cómo Murcia, por sus indicadores sanitarios, ha sido la primera comunidad autónoma de España que ha entrado en nueva normalidad. Mientras media Europa está cerrada, en Murcia los bares cierran a las 12 y el toque de queda está puesto a las 12. Y eso es gracias al esfuerzo de todos y gracias a un gobierno también que ha tomado decisiones valientes. Por tanto, ese gobierno era el que este gobierno quería desestabilizar. Y arrebatarle un gobierno al Partido Popular que estaba funcionando era hacerle un daño importante al Partido Popular, ¿no? Por eso pusieron tanto empeño y por eso también nosotros quisimos defendernos de ese ataque de Moncloa, ¿no? Porque Murcia no se puede gobernar sin conocerla. Murcia no se puede gobernar desde Moncloa ni desde un despacho de Madrid, ¿no? Por eso yo creo que lo que intentaron hacer en Murcia demuestra que no se puede gobernar una tierra sin conocerla y que al Partido Socialista y a una parte de Ciudadanos le queda mucho, mucho por aprender de lo que es Murcia, de lo que es la región de Murcia y de lo que anhelan los murcianos. Y de hecho, fíjese, si todo estuviera correcto, es decir, si Ciudadanos hubiese hecho una estrategia correcta a la hora de abordar el cambio de gobierno en la región de Murcia, pues hoy las urnas hubieran validado este cambio. Sin embargo, después de que Ciudadanos rompiese el gobierno de la región de Murcia, formado por PP y Ciudadanos,
con un acuerdo hace 2 años, el resultado de Madrid es que han perdido toda representación. Los votantes, hoy, la primera vez que tienen la ocasión de pronunciarse sobre la gestión de la moción de censura en Murcia, les han dicho que no quieren partidos que rompen acuerdos 2 años después de firmarlo. Y este hecho es algo que debería hacernos reflexionar mucho. Necesitamos gobiernos estables, que piensen la gente, y ya vale de mociones y de elecciones. Vamos a dedicarnos a gobernar y a dar soluciones a la gente. Hoy vemos como el que no está en el gobierno es Pablo Iglesias y el que va camino de reconquistar el gobierno de España es el Partido Popular, ¿no? Yo creo que es una evidencia que marcando una estrategia desde el principio y manteniendo el rumbo se demuestra el liderazgo, ¿no? El liderazgo, si pudiéramos ejemplificarlo, yo lo ejemplificaría en las figuras de Almeida y Ayuso, en los que el presidente Pablo Casado confió en ellos hace 2 años cuando nadie casi les conocía y hoy son una referencia incluso en Murcia. Bien, son declaraciones que ha hecho Teodoro García Egea a este programa, al debate. Vamos a escuchar más porque tenemos más y yo doy la palabra después de escucharlos. Por parte del Partido Socialista, Marisol Sánchez, diputada del Partido Socialista, también en el Congreso, en Madrid. Esta es la valoración. Ha sido muy en clave nacional, lo estabais diciendo antes, ¿no? Todo lo que ha trasladado Teodoro. Vamos a ver la lectura que hace Marisol Sánchez, diputada del Partido Socialista. Por felicidad al señor Ayuso por su buen resultado electoral, pues reconocer que es un resultado malo para el Partido Socialista, pero también circunscribir que esto es algo que es hasta el 2022, queda tiempo para reconducirlo, que hay margen de maniobra y es en lo que se va a poner a trabajar desde ya el Partido Socialista. La señora Ayuso pues, ha salido legitimada por las urnas, muy lo contrario que está pasando aquí en la región de Murcia, que tenemos un presidente regional que mantiene un gobierno con la compra de voluntades, con personas que traicionaron a los electores, cambiándose de chaqueta en mitad del partido, vendiendo su dignidad a López Miras a cargo de unos puestos en las consejerías. Por lo tanto, esa es la diferencia principal entre Madrid y Murcia. Aclarar, eso sí, que son unas elecciones, obviamente y estrictamente, de una comunidad autónoma, que las elecciones son unas elecciones que se han producido en Madrid, porque es que resulta que al escuchar a algunos tertulianos y al Partido Popular pareciera que son unas elecciones nacionales y no. Son elecciones únicas y exclusivamente en Madrid y dentro de una España plural y diversa en la que cada autonomía tiene su singularidad y por tanto extrapolar lo que ha pasado en Madrid, querer extrapolar lo que ha pasado en Madrid, que es lo que está haciendo el Partido Popular al resto de España, pues lo primero de todo es una falta de respeto a la inteligencia y a la libertad de pensamiento del resto de españoles. Hablabais también de Vox. Joaquín Robles, ¿qué análisis se hace por parte de este partido? Vamos a escucharlo. Un triunfo rotundo de la señora Aguado, que no del PP, y una derrota sin paliativos de la izquierda, del Partido Socialista y Unidos, con consecuencias yo creo que muy positivas para la política española. Una de ellas, quitarnos de en medio al nefasto Pablo Iglesias y la debilitación del sanchismo. Por tanto, pues es una buena noticia y también una buena noticia para nosotros que hemos, en unas condiciones realmente complicadas, hemos conseguido subir y tener un resultado más que decente que nos permite ser una fuerza decisiva en el Parlamento madrileño. La perspectiva en unas elecciones generales no puede derivarse de lo que ha sucedido en Madrid. Si atendemos a lo que ha ocurrido en todas las elecciones autonómicas, por lo que se refiere a mi partido, por ejemplo en Murcia, el voto a Vox en las elecciones autonómicas estuvo en torno al 8% y unos pocos meses después, en las generales obtuvimos el 28%. Yo creo que la gente del pueblo español se da cuenta de que nosotros somos una fuerza de carácter nacional. El máximo responsable de esa caída es Pedro Sánchez, no Gabilondo, que es un hombre de perfil bajo, que ha hecho una muy tranquila, aunque luego al final pues se ve que por orden de arriba ha tenido que tenderle la mano a Pablo Iglesias, lo cual ha sido yo creo que un terrible error también por su parte, pero es una derrota del sanchismo. Y vamos a conocer, seguimos con más opiniones, vamos con Miguel Sánchez, es senador de Ciudadanos. El centro es necesario, pero tenemos que hacer una reflexión clara, y la reflexión clara es que pues no pasa nada por convertirnos en un partido pequeñito. Nosotros no debemos aspirar
ganar elecciones, esos son otros. Nosotros debemos ser un partido bisagra, como estos partidos de centro en Europa, que bueno, que son útiles, transversales, pactistas, posibilistas y regeneradores, que pueden pactar con los moderados a un lado y a otro, escorando a los extremistas. Yo siempre me he preguntado si quien hubiera encabezado la moción de censura en vez de Ana, que fue la que se llevó el gato al agua orgánicamente, hubiera sido Isabel, si se hubiera puesto tan digna con el sanchismo y hubiera votado en contra de la moción de censura, pues si ella hubiera sido la candidata a presidenta. Pues yo entiendo que no. Ha sido una lucha por la poltrona, ha sido una lucha por el sillón, y yo entiendo que siendo legítimo el gobierno de López Miras, porque es un gobierno legítimo, nadie va a deslegitimarlo, pues está puesto en duda, porque está en manos de varios tráfugas que han puesto por encima de todo su interés personal, su aferramiento al puesto, su atornillamiento al sillón, a la poltrona y al puesto, por encima de lo que les dictó su partido. Análisis en clave nacional, algunos más, no sé hasta qué punto autocríticos, otros no, y también colando cuestiones más internas, más de la región de Murcia. Sí, habla de la experiencia de transfugismo, de cuando era diputado de UPyD, perdón, concejal de UPyD y se pasó a Ciudadanos. Entonces, la voz de la experiencia la hemos tenido, obviamente, en el último de los testimonios, con lo cual se ve que desde dentro pues sabe bien de lo que habla. Está fino, ¿eh? No, muy bien, son datos, bien, ¿no? Son datos, efectivamente. Vamos por parte un poco. Obviando la parte del Partido Popular, que si bien, como decíamos al principio, Teodoro García Egea, vemos que quiere hacer una lectura en clave nacional y extrapolarlo todo. Sin embargo, el PSOE trata de circunscribirlo simplemente a Madrid. No, vamos a ver, ni todo es completamente extrapolable, ni deja de no serlo. Obviamente, sí tiene una serie de consecuencias a nivel nacional, porque obviamente el Partido Popular no se veía hasta ahora como, después de venir de los resultados de las catalanas, obviamente no se veía como una alternativa a un éxito electoral en una comunidad tan importante como Madrid. Sí da alas a recuperar parte del electorado, a ilusionar a parte del electorado. Ahora, tienen que tener candidatos en las comunidades autónomas y un candidato a nivel nacional que realmente sepa enganchar, como lo ha hecho Ayuso en la Comunidad de Madrid. Me ha gustado lo que decía Robles de Vox, porque ha definido muy bien lo que es Vox. Cómo Vox, cuando hay unas elecciones nacionales, obtienen mejores resultados que las elecciones autonómicas. Hablábamos, por ejemplo, de aquí del caso de Murcia. Es verdad, Vox en la región de Murcia, y ahora me caerán sacos de crítica, tiene el problema de que no tiene una figura que digamos reste o eclipse en cierta manera a Abascal. Es Abascal, entonces en las nacionales siempre va a tener mejor resultado que las autonómicas, y esa es una de las grandes contradicciones también internas que tiene Vox, como siendo un partido que aboga por la supresión de las autonomías, cuando se presenta obviamente tiene peores resultados que en las nacionales, porque en las nacionales la gente no está votando al candidato de su provincia, está votando pensando en clave nacional, votando a Santiago Abascal. Abrimos paréntesis. Bueno, yo primero he visto una participación muy equilibrada por parte de los cuatro políticos. Alguien será de Cieza, supongo yo. Vamos a ver. La intervención de don Teodoro es muy inspiradora. Es decir, escuchándolo uno llegaría a dos conclusiones. Una, Pepe Ballesta era del PSOE y por eso se lo han cargado. Porque claro, es decir, el señor don Teodoro se olvida de que una ciudad que tiene un tercio de la población de la región de Murcia, esa hipótesis que él ha fabricado, sencillamente es falsa. En segundo lugar, es verdad que la moción de censura en Murcia fue teledirigida desde Madrid, pero por la Moncloa y por Génova. Y la tercera ya es que me ha llegado al alma, es decir, hablaba de gestión del COVID. Mirad, si ha habido una gestión tramposa de la pandemia en este país, ha sido en Madrid, que es donde más gente mayor se ha muerto en la residencia de tercera edad. Ese es un dato también, ¿vale?
Y eso no ha sido debate, porque yo creo que Ayuso, con la impronta que comentaba al principio, ha sido capaz de tapar esa situación. Pero si ha habido una gestión tramposa del COVID, ha sido en Madrid. No, don Teodoro, esto no va de lo que usted dice, no va de la gestión del COVID, porque la gestión del COVID, los datos están ahí, para la gente que no nos queremos dejar embaucar. Esto no va de Moncloa, va de Moncloa y de Génova, y no se olvide usted que la ciudad más importante de esta región está en manos del Partido Socialista. Que eso tenga consecuencias, tengo dudas. Paso a la siguiente. Doña Marisol, del PSOE. Pues sinceramente, volveré a ver el programa el sábado a ver si la entiendo. Y entonces ya te llamo y para el próximo programa te cuento lo que opino de la intervención. No me he enterado. En el caso de Robles, pues los Robles ahí me confirma dos cosas. Me confirma que el Vox es un partido que tiene gente con una ideología determinada, que yo puedo compartir o no, pero con una capacidad de razonamiento lógico muy importante. Yo escuchando al señor Robles y escuchando al señor don Teodoro, pues tengo dudas de quién está más centrado. Tengo dudas legítimas, ¿vale? Es decir, y son dos personas que podrían convivir bajo las mismas siglas sin ningún tipo de problema. Y acabo con don Miguel. Dice un amigo mío que a cierta edad la gente no cambia, y es verdad, a cierta edad la gente no cambia. Suscribo tu consideración y, hombre, decir, y lo digo desde el cariño personal, porque este hombre aprovecha cualquier ocasión para hablar de la vicepresidenta Isabel Franco. Isabel Franco tiene más capacidad política y creo también que humana que este señor. Joder, yo, bueno, pues comparto parte de los argumentos de los dos, otros no, pero por no entrar en redundancias, yo quería aprovechar esta intervención mía para mirar un poquito más adelante. Y hablando del Partido Popular y escuchando a Teodoro García Egea, me estaba preguntando cuál va a ser el papel a continuación de Isabel Díaz Ayuso dentro del entramado del Partido Popular, y si Teodoro García Egea no debería empezar a preocuparse de si su foco se va a ir apagando mientras se ilumina el de Isabel Díaz Ayuso como la mano derecha, digamos, de Pablo Casado a la hora de jugar en la política nacional. ¿Qué papel le va a dar Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso? Porque una vez que se apague el foco mediático de las elecciones autonómicas, hay que aprovechar ese tirón de Díaz Ayuso, y hay que aprovecharlo desde el punto de vista nacional. ¿Dónde va a encajar? ¿Qué papel, ¿qué papel se le va a dar? ¿Qué papel se le va a dar? Probablemente el foco de Teodoro acabe algo más oscurecido en temas de gestión más propia de un secretario general de partido, y el ámbito político, la valoración política, comience a decantarse por ¿y ahora qué dice Isabel Díaz Ayuso sobre esto? Vamos a ver dónde la incardinan, porque evidentemente el sillón de la Puerta del Sol tiene sus limitaciones. Probablemente es más visible. He estado trabajando años en la política, en la información local de Madrid, en un medio de comunicación, y siempre se decía en ese medio que era mucho más importante lo que dijera el alcalde de Madrid que lo que dijera la presidenta de la Comunidad de Madrid, solamente por la influencia que el alcalde tiene, no solamente sobre la capital en sí de Madrid, sino sobre todo el cinturón metropolitano de cientos y cientos de miles de personas que viven en Fuenlabrada, en Parla, incluso te diría que en Alcalá de Henares, pero que al final trabajan en Madrid, dependen en buena parte de sus vidas de Madrid, con lo cual el valor político dentro de la Comunidad de Madrid, la influencia institucional es mayor del ayuntamiento que de la propia comunidad. Vamos a ver qué hace el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso. Dos cosas muy rápidas que quiero sacar encima de la mesa. Parece que la agenda no se para y había cosas de las que se hablaba muy poco y de pronto se han puesto encima de la mesa. El plan de reactivación económica, Víctor, ya se ha desgranado, se han mandado a Bruselas y se han dicho una serie de cosas. Y lo que más nos ha llegado a los medios de comunicación es la subida de impuestos. ¿Qué impuestos? Luego ya veremos en qué hacerse las inversiones, pero si de momento tengo que pagar, la gente mira en el tema de los impuestos, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que se habla de bastantes impuestos que pueden subir, el uso de las carreteras, tanto para transportistas como para particulares, en las autovías de aquí a 2 años, en las autovías, pero también en las carreteras generales autonómicas, porque se le permitiría a las comunidades autónomas poder poner tasas, el tema del gasoil, el tema... Bueno, no sé si os ha sorprendido, si habéis conocido la letra pequeña y os ha sorprendido algo de eso. Víctor, ¿te ha sorprendido algo? Mira, yo no me ha sorprendido y te voy a decir por qué. Lo voy a intentar decir con la máxima honestidad del mundo. Yo lo voy a hacer al revés, voy a invertir la lógica. A nadie de los que estamos encima de la mesa, creo... las pensiones también se han puesto encima de la mesa. Nadie de los que estemos encima de la mesa puede cuestionarse que este país va a necesitar de fuertes políticas sociales. La crisis, que la mantenemos con respiración asistida, va a dejar a muchas familias en una situación de emergencia social. Y, hombre, si tenemos que incrementar políticas sociales, digo yo que de algún lado habrá que sacar el dinero. Yo, por lo menos, lo que digo es que yo, mi parte, estoy dispuesto a aportarla.
si es para este destino, si es para intentar reflotar, igual que hemos rescatado los bancos, yo tengo interés en poner mi parte para rescatar a familias de este país que la crisis la ha situado en el margen de la dignidad social. Espero que tengamos subida del Producto Interior Bruto, sería lo razonable. Y en cuanto al sistema de pensiones, es decir, yo creo que hay dos debates grandes en el país y los va a tener que resolver la vicepresidenta Yolanda. Uno de ellos es nuestro sistema público de pensiones y el otro es el tema de la reforma laboral. Son dos patatas calientes que Europa quiere medidas encima de la mesa, no están resueltos y yo creo que toca hacerlo. Por cierto, fijaros, en la reforma del Pacto de Pensiones, es una anécdota para que la conozcáis, acaba de modificarse, en el Pacto de Pensiones había un complemento que se llamaba complemento de maternidad y era porque como las mujeres perdían años de vida laboral por cuidado de los hijos, de los padres, de los suegros, no solamente de los padres, de los suegros también, había un complemento de maternidad que era el 5% por un hijo, 10%, 15%, dependiendo del número de hijos. El Alto Tribunal Europeo ha respondido a una demanda de un ciudadano español y nos ha dicho que no, que eso se tiene que llamar complemento de brecha de género y que la pueden cobrar los hombres. En el caso de las mujeres, no tienen que acreditar el cuidado de mayores ni el cuidado de hijos, lo que sí le dice a los hombres, hombre, vosotros sí, primero que la mujer me diga que es verdad, que habéis estado cuidando al padre, a la suegra, al suegro y a los hijos. Ese es un tema importante. Y hablando de este tema, un dato importante, si dimite el señor Gabilondo y tras la marcha del señor Iglesias, en la Comunidad de Madrid, no sé si alguien ha caído, que la pueden liderar 5 mujeres, 5. La número 2 del PSOE es mujer, la secretaria de Estado de Migraciones. La número 2 de Podemos es mujer también y las otras 3 candidatas eran mujeres. Es decir, tenemos una comunidad con 5 mujeres liderando el futuro político. Y yo, respecto al papel de Díaz Ayuso, que no quiero perderme ese debate que introducías con Joaquín, no se puede menospreciar a esta señora. Esta señora es verdad que incorpora una impronta muy natural, muy propia, muy castiza, pero que es un activo del Partido Popular, que no quepa la menor duda. Que esta mujer pasearla por el conjunto del Estado da votos, que no quepa la menor duda. Y que esta mujer puede tener legítimas aspiraciones a ser algo más que la presidenta de Madrid, tampoco quepa la menor duda. Respecto de aspiraciones y de Gabilondo, después del comentario de Ábalos ayer, era un poco hiriente también, ¿no? Cuando decía sobre si iba a repetir Gabilondo, decía, bueno, ha cubierto ya, ha hecho su papel. Sí, es que, es que Ábalos últimamente, feo, cada vez que habla... Un poco feo hacia Gabilondo, que debe estar asumiendo todavía esa derrota, y no hacía falta seguramente ese comentario, que no tiene que ver con la autocrítica, sino con la maldad. Un feo ese comentario es un comentario con maldad. Es decir, a alguien que no tenía... Yo estoy convencido que Gabilondo, la mayor ilusión de su vida no era presentarse a candidato a Madrid. Es decir, un hombre que se ha puesto ha tenido su vocación de servicio, se ha puesto a disposición del Partido Socialista, ha hecho el hombre lo que sabe. Es decir, mira, yo lo decía hace poco, Azaña hoy no sería presidente de la República, porque era gordo como yo, calvo como yo y alguna cosa más. Hoy en la política esa escenografía no cabe. Y Gabilondo, una cosa es que haya tenido el resultado que ha tenido y otra cosa es que es un hombre intelectual y políticamente muy bien armado. Sobre esos anuncios que se hacen, por cierto, que también el mes que viene sube la luz, seguramente, si no aprendemos a manejarnos en cuanto a los horarios y no usar la luz en los momentos más habituales, que seguramente lo seguiremos haciendo, aunque no tiene que ver con el plan de reactivación. No tiene que ver, sin embargo, sí tiene que ver con un incumplimiento flagrante. ¿Sí? Del programa de uno de los socios de gobierno, como es Podemos, que prometió un abaratamiento de la factura de la luz, y teniendo el Ministerio de Consumo como tiene y tal, no solamente no es que la hayan abaratado, sino que cada vez... tenía el asuntos sociales Pablo Iglesias. ¿Qué dices de la residencia? Es que el mando único, es verdad, que la gestión en Madrid, el mando único, como ha dicho Carmen Calvo, nada más que era para poder decretar el estado de alarma. En cualquier caso, sobre los impuestos, las medidas, sobre los impuestos, sí, es verdad, vamos a estar en una situación de emergencia social que obviamente ese dinero tiene que salir de algún sitio, fundamentalmente 140.000 millones que nos llegan desde Europa, y tendremos que gestionar y saber gestionar bien también los impuestos. Ahora, que se penalice fundamentalmente a las clases medias
en esa subida de impuestos no tiene sentido. Como decía esta mañana Pere Navarro, director de la DGT, que es un impuesto por usar algo. Oiga, mire usted, también voy a estar pagando impuestos para mantenimiento del AVE y yo no cojo el AVE. O mire usted, yo no lo utilizo. Es decir, claro, pero entonces no tiene sentido. Pero fíjate, Francisco Javier, que tienes más razón que un santo. Eso que dices es verdad. Y es que este país lo mantenemos las clases medias asalariadas. Vale, eso es verdad. Pero cuando en este programa alguien dice vamos a analizar las rentas de capital y por qué las sociedades de capital tributan por debajo del 20%, que lo está criticando ya Biden y el presidente del Fondo Monetario Internacional, sobre todo los que viven de las empresas, no las empresas, los que viven de las empresas. No, claro, por Dios, no haga usted eso. Sin embargo, las clases medias, igual que esa errata supuestamente de la eliminación de la tributación conjunta, mire usted, eso podría penalizar en comunidades como Murcia alrededor de, creo que eran unos 200.000 o 280.000 personas aproximadamente. Es decir, yo creo que este primer plan que se ha enviado a Bruselas, todavía Bruselas tiene que aprobarlo y veremos realmente en lo que queda. Una predicción que te doy, que no ha ocurrido, pero va a ocurrir en la recuperación de la agenda. Este verano tendrás el indulto de tapadillo a los señores del Procés, posiblemente esté vinculado a que no ejerzan la carrera política y se hará con nocturnidad y en el mes de menos audiencia. Para retomarlo ahora. Y en la agenda incluye también el indulto de tapadillo a los señores del Procés. Quería apuntar, se solía decir antes, claro, con eso del cambio de la moneda ahora ya no, que nadie daba duros a 4 pesetas y Bruselas efectivamente no da duros a 4 pesetas. No van a llegar los fondos de recuperación gratis et amore y dando una palmadita en la espalda al gobierno español. Las exigencias son las que son, la reforma del mercado laboral, la reforma de las pensiones y sobre todo se le exige al gobierno de la nación una mayor agilidad y gestión a la hora de recaudar impuestos. Tiene que ingresar más el Estado. Y ahí ha empezado a asomar la patita por debajo de la puerta todo lo que pretende el gobierno con relación a lo que es una mayor recaudación impositiva. Hay que recordar que cuando ustedes, los telespectadores, todos tenemos coche, creo, el impuesto estatal sobre las pólizas de seguros ya subió este año, ya subió. Igual no lo se ha notado mucho, sí, pero ha subido. El 1 de junio, como apuntaba Antonio, va a subir el recibo de la luz, con una justificación, digamos, medioambiental, ecologista, de que si usted se compra un coche eléctrico y lo tiene que cargar por la noche, va a tener que pedir una mayor potencia contratada a la compañía, no la va a pagar todo el día, solamente durante las horas que va a utilizar. Esa es la excusa para subirnos el recibo de la luz desde el punto de vista impositivo. Y lo van a complicar más. Ahora hay 3 conceptos que no los entiende nadie, de facturación de tal, y se sustituyen por 5, con lo cual se va a liar todavía más. El impuesto al diésel no espera al año 2024, irá en los presupuestos del año que viene. Y el tema del impuesto de la utilización de peaje en las autovías, yo creo que no podemos entrar en la dinámica peligrosa, lo digo por ti, Víctor, de buscar ingresos finalistas a determinadas acciones, porque entramos en un discurso muy peligroso que es yo no, para pagar una cama de hospital yo a usted le voy a quitar no sé qué o le voy a poner no sé qué ingreso. Pero es que es para pagar hospitales, para mantener las autovías, no, los presupuestos del Estado son los que son y luego hay una distribución sobre los mismos. ¿Y si es para pagar el negocio ruinoso de las 3 empresas, 2 murcianas que hicieron la autopista? Para eso sí. Pues por ejemplo, para eso sí, 1.900 millones que hay que pagar a Betis por el mantenimiento de la P7. Como decía que no quiero señalar, pero en Murcia ha habido autopistas, ¿verdad? Claro, que la han hecho empresas muy importantes de esta región y alguna entidad financiera muy importante de esta región, que nadie se mete con ella, viva Dios, no vaya a ser que pase algo, y sin embargo, sí hemos rescatado con el dinero de los ciudadanos el no negocio de las empresas. Pero eso habría que pagarlo entonces con el subida de la peaje. No, eso tendría que pagarlo el que iba a ganar dinero. Ya, pero que el tema finalista tiene ese riesgo, el imputar los ingresos a determinados objetivos. Lo digo por ti. Y luego se decía, dice, hombre, tampoco es tanto, son 4 céntimos por kilómetro, un viaje de Murcia a Madrid pues son 14 euros, ya 14 de ida y 14 de vuelta. Pero dicho esto, hay que recordar que la movilidad en España, en la región de Murcia, sin ir más lejos, hay muchos ciudadanos de esta región que viven en Cartagena y trabajan en Murcia, o al revés, y son 100 kilómetros diarios, a 4 céntimos por 4 semanas, por 5 días cada semana, multipliquemos. Yo tengo una persona que no se mueve de su casa y el viaje más caro que hace es el de Murcia a Vera, es el más caro que hace.
Bien, este es un tema que vamos a ampliar en cualquier caso, a tratar ampliamente en las próximas semanas, porque se siguen dando informaciones al respecto. Y para terminar, este próximo domingo se levanta el estado de alarma. Hemos pasado ahí unos meses que, la verdad, me decía Víctor antes de empezar, ¿os acordáis al principio cuando estábamos encerrados 3 meses en casa y no salimos durante 3 meses? Se hizo duro y casi se nos olvida, pero no debe. Bien, se levanta el estado de alarma y ¿qué va a pasar? Hay muchas dudas sobre... ya saben ustedes que en varias comunidades autónomas se ha planteado que debería existir una normativa global aplicable a todo el Estado y que, dependiendo de qué circunstancias exista en cada autonomía o en cada territorio, pues que haya unas medidas que aplicar. El Gobierno dice que con la normativa que hay vigente es suficiente y ya se está empezando a trabajar en el sentido de que los fiscales han recibido indicaciones desde arriba, desde la cúpula, sobre cómo actuar, Tribunal Superior de Justicia y luego al Supremo si es que hubiera que recurrir y demás, para intentar aunar medidas para que todo vaya medianamente bien, aunque se podía haber hecho esa normativa. Nos da su opinión sobre ese conflicto político-jurídico Silvia Durán, que es profesora de Derecho de esta casa de la Universidad Católica. El próximo 9 de mayo finaliza el estado de alarma y entonces, como consecuencia, pues el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un decreto ley en el que, aparte de extender la denominada medida de escudo social que estableció con el estado de alarma, pues hace una modificación de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, estableciendo la posibilidad de que las comunidades autónomas recurran en casación ante posibles resoluciones de sus tribunales superiores de justicia que tumben medidas restrictivas de derechos fundamentales relacionadas con la pandemia. Esto significa que a partir del 9 de mayo las comunidades autónomas, si quieren adoptar estas medidas, que ahora mismo están justificadas por el estado de alarma, pues tendrán que pedir autorización judicial. Esto nos pone en la situación de que en ocasiones los criterios de los tribunales son criterios dispares y por eso algunas comunidades autónomas habían solicitado al Gobierno la prórroga del estado de alarma para seguir amparados y poder adoptar estas medidas. El Gobierno de momento entiende que existen herramientas suficientes y lo que ha hecho es articular otra medida más, otra herramienta a través de este decreto ley. En definitiva, lo que implica es que a partir del 9 de mayo, si una comunidad autónoma quiere adoptar algún tipo de estas medidas restrictivas de derechos fundamentales, como puede ser el toque de queda o el cierre perimetral de la comunidad autónoma o bien de algún municipio, pues necesitará autorización judicial. Autorización judicial de su Tribunal Superior de Justicia respectivo. Y este Tribunal Superior de Justicia podrá pues autorizar o no autorizar. En el caso de que no autorice, entonces sí que se establece la novedad, que antes no existía, de que la comunidad autónoma puede recurrir al Tribunal Supremo en casación. Se establece además que el Tribunal Supremo deberá resolver el recurso en el plazo de 5 días. Esto, lo que se pretende con esto es que haya una unificación de criterios a la hora de adopción de medidas restrictivas y que no haya esa disparidad que hemos visto en la práctica en algunas ocasiones. Entonces, ¿problemas que puede tener esto? Bueno, porque realmente la idiosincrasia o las características propias de cada comunidad autónoma pues pueden ser distintas y entonces pues puede resultar difícil esta unificación de criterios que se pretende del Tribunal Supremo. Aparte hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo puede pronunciarse sobre la aplicación de normas o leyes estatales, pero no sobre normas propias de las comunidades autónomas. Y además tenemos que recordar que estamos ante un decreto que debe ser ratificado por el Congreso en los próximos 30 días, de manera que tampoco es una legislación definitiva. ¿Es la mejor solución, Francisco Javier? ¿Salida para las próximas fechas? Creo que justo hace un año el Partido Socialista se comprometió con Ciudadanos, con ese partido que ahora casi prácticamente está disolviéndose, a modificar la ley de salud pública precisamente para cuando fuese necesario otro estado de alarma, etcétera, las comunidades tuviesen unas herramientas suficientes para poder manejar la situación. Repito, ha pasado un año y ahora la solución express es pasarle la pelota al Tribunal Supremo para que así, de alguna manera, pueda armonizar mediante la jurisprudencia de las... pero mientras tanto, llegará el domingo, el País Vasco, el señor Urkullu dirá una cosa, el señor Mañueco en Castilla y León otra, el señor Revilla en Cantabria otra, y hemos perdido un año
es que no se podía saber que en medio de la pandemia, tarde o temprano, iba a ser necesaria una legislación que dotara de seguridad jurídica las decisiones que adoptaran las comunidades autónomas y no dejarlo en manos de juristas, que ya vimos hace un año y hace 9 meses exactamente qué era lo que ocurría. Es decir, parece que han perdido más tiempo en estar buscando fascistas, nazis y demás entre los votantes de Madrid que en hacer el trabajo que realmente tenían que haber hecho, que era, después de 6 meses de estado de alarma, haber armonizado y haber actualizado la legislación para no llegar a este caso. Bueno, Víctor, además del ámbito jurídico... Sí, pero mira, yo, con perspectiva, cuando levantamos, después de la primera hora de la pandemia, el tema del estado de excepción, lo que vino fue la segunda ola, la tercera ola y por ahí vamos. Me parece un tema complicado. Cuando hablamos de derechos fundamentales, yo os lo voy a comentar como lo comento en clase con mi alumno. Digo, derechos fundamentales, una persona que esté detenida en una comisaría de policía. Yo soy muy escrupuloso, ¿sabes por qué? Por si algún día el que está en la comisaría es mi hijo. Entonces creo que la justicia se aplique, pero que se aplique de una forma exquisita. No permitiría que fuera de otra forma. Entonces los temas de derechos fundamentales es una competencia que el Estado debe regular. Y además cuando el Estado... una parte del Estado, que es el Gobierno, no hace su función y la deja en la mano de la justicia, en este país también tenemos experiencia y pasan las cosas que pasan. Yo, y en eso creo que voy a coincidir con Joaquín, por mis venas corre sangre jacobina, como decía Antonio Machado. Siempre he creído en un modelo jacobino de Estado, pero por lo menos en este tema, por lo menos en este, yo creo que el Estado debería garantizar que todas las comunidades autónomas tengan cobertura para hacer lo que tengan que hacer, ni siquiera una ley en el ámbito de la sanidad, el Estado que asuma su función. Puede haber gente, y Joaquín sabe de lo que hablo, puede haber gente que critique, bueno, pero es que la oposición, me da igual, en el precio de gobernar va a tomar decisiones que te las pueden utilizar como muletilla electoral, pero va en el precio de gobernar. Usted ha ganado las elecciones, o si no la ha ganado, ha pactado con partidos que le dan la mayoría parlamentaria, ejerza usted, por Dios, el control de los derechos fundamentales en un país, en un tema tan grave como este, porque estamos hablando de derechos fundamentales y estamos hablando de muchos ciudadanos que acaban en el camposanto. Es el momento de aplicar el sentido común y lo debería hacer, como bien apunta Víctor, el Estado central. No se puede dejar en manos de las comunidades autónomas al albur, al criterio de cada gobierno regional, las medidas que pueden tomar cada uno de estos territorios para contener la pandemia. En estos momentos el sentido común, bajo mi criterio, es mantener el toque de queda. Es una medida muy efectiva para controlar la pandemia en las relaciones sociales a partir de determinadas horas cuando el riesgo es mayor. Es necesario seguir controlando el máximo de reuniones en interiores y en espacios públicos, el máximo de aforos, y es necesario los confinamientos perimetrales locales, muy focalizados para intervenciones a su vez muy concretas en determinados focos y brotes que puedan surgir. Me parece absurdo, y es abrir una puerta a incentivar un poco más la economía, que en estos momentos haya confinamientos perimetrales autonómicos. No es lógico que un señor de Ayamonte se pueda venir a San Juan de los Terreros recorriendo más de 650 kilómetros y atravesando 6 o 7 provincias andaluzas, y un señor de San Pedro del Pinatar no pueda pasar a la Torre de la Horadada, o un señor de Águilas no pueda pasar a San Juan de los Terreros. Hay que aplicar el sentido común. Sentido común, en cualquier caso, que reclamamos para todos, con independencia de cuáles sean las normas, que mañana viernes el consejero de Salud de la Comunidad de Murcia va a dar a conocer cuáles son las que se van a aplicar aquí, con independencia de que luego pueda haber discrepancias judiciales y algunos ajustes que los habrá con toda probabilidad en diversos lugares de nuestro país. Terminamos. Francisco Javier, muchas gracias. Víctor, un placer. Gracias. Y Joaquín, encantado de estar contigo. Nos veremos el próximo jueves. Buenas noches.